Muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tratar el tema de las deudas, cuál debe ser nuestra actitud ante las deudas bíblicamente hablando. En Proverbios, en el capítulo 6, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Aquí nos está hablando de de que si somos fiadores de alguien, que tratemos de salir rápidamente de ese compromiso. Cuanto más si se trata de una deuda que es directamente nuestra. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dos principios que nos da en este pasaje. Lo primero es que usted y yo tenemos que pagar lo que debemos. No hay ninguna forma de hacernos los locos, de evitar pagar lo que debemos. Usted y yo, si somos hijos de Dios, debemos pagar todo lo que debamos, por un lado. Pero por el otro lado, esto es el remedio curativo. Pero hay un remedio preventivo, y el remedio preventivo que nos da la palabra de Dios es: no debáis a nadie nada. El que le debe, ¿y por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 22:7 que el que toma prestado es siervo del que presta, es decir, prácticamente se convierte en última instancia en un esclavo, en un trabajador para aquel a quien le debe, que generalmente son los bancos, los mayores promotores de crédito a altas tasas de interés. Y además, muchas veces en la estructuración de las deudas, los bancos y las instituciones financieras tratan de, primero, que se pague todos los intereses de todo un periodo calculado para aprovecharse del cliente, mayormente en lo que se refiere a las tarjetas de crédito y a las cuotas niveladas de crédito. Y la palabra nos enseña que Cristo nos libertó de la vieja manera de vivir. En Romanos capítulo 8, versículo 36, lo dice. El Señor nos libertó de esa vieja manera de vivir, y una de las expresiones de la vieja manera de vivir es: compre hoy y pague mañana. Una tarjeta de crédito invisible que se llama embrocar. En consecuencia, si Dios nos libertó, y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertó, deberíamos procurar libertarnos lo más rápidamente de las deudas que tengamos. Mientras menos deudas, vamos a pagar menos intereses, es decir, vamos a trabajar menos para otros. Y vamos a tener también menos tensión, porque las deudas generan la tensión de saber si tendremos para pagar o no, o que por pagar podemos dejar descubiertos otros gastos necesarios. Las finanzas, eso es lo que producen las deudas, y las fianzas son aún peor. ¿Por qué? Porque las fianzas que damos a favor de otros es asumir la deuda del otro si el otro no paga, sin que nosotros hayamos recibido absolutamente nada a cambio. Pero somos deudores potenciales, y a la persona a la que hemos servido de fiador no paga. Y es muy posible que en algún momento la persona a la que le servimos de fiador deje de pagar por sí, y no voy a decir de mala fe, pero por algunas circunstancias a las que estamos enfrentados cada uno de nosotros, o podemos enfrentar cada uno de nosotros, como quedar sin trabajo, disminución del volumen de negocios, crisis económica, enfermedades, accidentes, inflación, tantas cosas que pueden suceder.
Por el otro lado, si alguno se está endeudando y necesita un fiador, generalmente es porque está construyendo o contrayendo deudas de consumo que no generan economías o mejores ingresos, que son gastos. La gran mayoría de personas que se endeudan con los bancos y la gran mayoría de personas que se endeudan con las tarjetas de crédito generalmente lo están haciendo para deudas de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Comprar cosas que quizá no necesitan en ese momento, pero que la moda, la publicidad, el deseo de los ojos, cualquier cosa de esas, los incita a comprarlo, endeudándose con un banco, endeudándose con una tarjeta o comprando a plazos, que es mucho más caro que comprar al contado. De tal manera que muchas veces ello es derivado del desorden o la falta de disciplina en el manejo de las finanzas personales del que está adquiriendo la deuda. El desorden es que si normalmente contrae una deuda sin evaluar el costo y las implicaciones que esa deuda va a tener en cuanto a sus gastos ordinarios, número uno. Y número dos, falta de disciplina, porque si él, en lugar de pagar la cuota a plazos, comenzara a juntar ese dinero y lo ahorrara mucho antes de que terminaran de pagar las cuotas del artículo, ya tendría para comprar uno al contado más barato y de un modelo mucho más reciente, más moderno, con mejores prestaciones, etcétera. Así que eso significa la posibilidad de que no pueda pagar por la misma indisciplina y desorden en el manejo de sus finanzas. Hay un riesgo ahí latente y indica también que la persona que está contrayendo la deuda no tiene ni disciplina de ahorro ni disciplina en el manejo de sus finanzas, sino que lo que busca es una satisfacción inmediata en lugar de diferirla para cuando se tenga el dinero al contado. Y esa búsqueda de satisfacción inmediata hoy es con una cosa, mañana puede ser con otra, mañana puede ser una tercera, y va a resultar que va a estar tan endeudado que no le va a alcanzar para sus gastos personales, para sus gastos familiares y pagar las deudas. Entonces en algún momento dejará de pagar esas deudas. Entonces es un riesgo muy alto el contraer una deuda, y mientras a más largo plazo sea, el riesgo de no poder pagarla aumenta sustancialmente. De tal manera que lo más sabio, lo más sano, es que no nos endeudemos, a menos que sea para un caso especial bien meditado, como una compra de casa, una emergencia médica, algo vital. Incluso si fuera un medio de transporte que de verdad represente un ahorro para nosotros, no una comodidad sino un ahorro. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas compran un vehículo por el problema de los autobuses y todo. En el autobús cuesta 5 quetzales, digamos como un máximo 5 o 10 quetzales cada pasaje, y que use 3 pasajes en el día son 30 quetzales o 40, y si usa 40 quetzales por 30 días son 1,200. Pero la compra de un carro con una cuota, y más los gastos de gasolina, más los gastos de servicio y de mantenimiento, superan los 1,200 quetzales de transporte al mes. Por lo tanto, está aumentando sus gastos, no tiene una ventaja, está aumentando sus gastos, está aumentando sus deudas y no está obteniendo realmente ninguna ventaja verdadera. Así que hay que tener incluso cuidado cuando uno compra un vehículo y lo compra a plazos. Debería ser verdaderamente significar una inversión que genere un ahorro, que no aumente los gastos, porque si no es un gasto en lugar de ser una inversión. Así que hay que meditar bien cualquier tipo de deuda que vayamos a contraer, y las que son realmente válidas son para emergencias médicas, para asuntos vitales, para la compra de una casa, si es que realmente tenemos para cumplir con nuestro presupuesto familiar y además los gastos que implica una casa.
Porque una casa implica no solo el gasto de la cuota, implican los gastos de mantenimiento de la casa, implica que probablemente nos van a aumentar los gastos de transporte porque vamos a vivir más lejos, etcétera. Así que hay que evaluar todo lo que implica el hecho de invertir en una compra de una casa. Hay que meditarlo para ver, la palabra de Dios misma nos lo dice, Jesús nos lo dice, que antes de meternos a construir algo, veamos si tenemos lo suficiente para terminar la construcción, no sea que la dejemos a medias. Y esto significa, siempre tenemos que evaluar suficientemente el hecho de que tengamos los recursos necesarios para asumir esa deuda sin que implique recortar en nuestros gastos esenciales familiares. Si vamos a, y un consejo, le cuento que yo soy, antes de ser pastor, fui banquero durante muchos años, y lo que le estoy dando son consejos financieros derivados de mi experiencia en bancos. Si vamos a tener una tarjeta de crédito, lo mejor es no pensar que es una tarjeta de crédito, sino usarla como una tarjeta de pago, de contado, que me da 55 días, por lo general va a ser un mínimo de 25 días y un máximo de 55 días para pagar. Solo veámoslo como algo que nos está permitiendo un pago diferido. Usémosla como una tarjeta de pago al contado, es decir, cuando toque pagar el saldo de la tarjeta, todo lo que hemos consumido, que lo paguemos de contado, que no nos endeudemos, porque generalmente si hacemos el pago mínimo, resulta que al final el pago mínimo no suple ni siquiera el pago de los intereses del mes. Así que la deuda va a ir creciendo si pagamos el mínimo. Mejor hay que pagarlo al contado, y ahí tenemos una ventaja adicional. Si pagamos al contado no nos endeudamos, número uno. Y número dos, el uso de la tarjeta de crédito nos va a permitir acumular puntos que podemos canjear por otros artículos en algún momento determinado, y eso sí es una ventaja, pero hay que usarla como tarjeta de débito, no como tarjeta de crédito. Si usted necesita un crédito, vaya a un banco, porque aun cuando la tasa de interés de los bancos es alta, la tasa de las tarjetas de crédito es absolutamente más alta. Por ejemplo, si un banco le está cobrando el 20% o el 25% de intereses en el préstamo, la tarjeta de crédito le va a cobrar 48% al año, lo que equivale a un 4.5 mensuales, mientras que el banco un 4% hasta un 4.5% mensual, mientras que el banco le va a cobrar un 2 o un 2.5% mensual. Así que vale más la pena endeudarse con un banco, siempre y cuando no sea un banco que le calcule los intereses totales, los intereses sobre el monto total por todos los meses que usted va a tener el préstamo, porque entonces está pagando intereses sobre dinero que no le prestaron. Solo cuando sea sobre la base de capital, que usted abone mensualmente a capital y que por lo tanto los intereses le vayan bajando cada mes, entonces vale la pena contratar un crédito, siempre y cuando sea para una emergencia o para algo vital, o para una inversión que vaya a generar ahorros o que vaya a generar utilidades. Y finalmente, algo que hay que tener muy en cuenta es: no sirvamos de fiadores de deudas de otras personas. No contribuyamos a mantener su indisciplina, corriendo nosotros el riesgo de tener que pagar eventualmente esa deuda, sino que mejor estimulemos a la persona a ordenar el manejo de sus finanzas con responsabilidad. La deuda es algo muy serio, y la deuda es algo que produce rompimientos familiares, produce necesidades familiares, produce ansiedad, temor,
en fin, un montón de cosas de las cuales no tenemos necesidad de vivir. Más vale ser disciplinado y ahorrar, en lugar de estar pagando una cuota, estar ahorrando el dinero y pagar siempre al contado lo que necesitamos. Le voy a poner un ejemplo. Pongamos alguien quiere una televisión de 50 pulgadas hoy y la va a comprar a 24 meses plazo. Aunque aún en las bisacuotas, que a veces a usted le dicen que no va a pagar intereses, realmente en la bisacuota por lo menos está pagando un 8% más de lo que es el valor del artículo a precio comercial, porque eso es lo que tiene que pagar la empresa que está asumiendo o que está vendiendo el artículo porque el banco le adelante lo de esas cuotas. Así que usted realmente sí está pagando un interés ahí, por un lado. Por el otro lado, si en lugar de pagar la cuota, de pagar las cuotas, usted ahorrara ese dinero por 24 meses, por ponerle un caso, dentro de 2 años usted se va a poder comprar esa televisión que usted anhela, y probablemente va a comprar una televisión mucho más grande y mucho mejor por el mismo precio. Así que vale la pena mejor disciplinarnos y ahorrar cuando se trata de deudas de consumo. Obviamente si tenemos una emergencia médica o alguna emergencia familiar, no podemos hacer ese tipo de situaciones, pero sí podemos, en el caso de las deudas de consumo, que son las que mayormente contraen las personas en las tarjetas de crédito y en los bancos, entonces mejor es ahorrar y comprar al contado. Y muy probablemente cuando usted llega a comprar al contado, hasta le pueden hacer un descuento, o puede esperar el momento en el que están las ofertas y comprar en oferta lo que antes le hubiera salido a un costo mucho más caro. Así que estos son consejos, son actitudes, son principios bíblicos para que los apliquemos en el caso de las deudas. Y recuerde, si tiene una deuda, páguela lo más rápidamente posible. Si está de codeudor con alguna persona, trate de salir de ese compromiso lo más rápidamente posible y no contraiga deudas por ninguna razón, a menos que sean cuestiones de emergencia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, para que vivamos vidas en paz, vidas tranquilas, vidas en plenitud, y no estar angustiados cada fin de mes sobre si me va a alcanzar o no me va a alcanzar para pagar la deuda, o que me estén angustiando llamándome a cobrar. Muy bien, con esto hemos finalizado esta perla de la palabra. Espero que les sea de bendición, que tenga una linda noche. Gracias por conectarse y un abrazo.